El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre los con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua, donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Todavía hay quienes piensan que contagiarse con el virus que causa el SIDA significa una sentencia de muerte. La verdad es que con los medicamentos adecuados, una persona puede vivir décadas sin desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en Ecuador, obtener esas medicinas de forma constante no es tan fácil, pese a que el Estado supuestamente garantiza la entrega a quienes las necesiten. Hoy Visión 360 nos muestra la realidad de miles de personas cuya salud peligra a causa de las eternas trabas burocráticas. Le puede pasar a cualquiera. Al que se cruza con usted en la calle, al que viaja a su lado en el transporte público. A lo mejor, a usted mismo. Pero el estigma de estar infectado con el virus del VIH sigue siendo tan grande que son pocos los que se atreven a decirlo públicamente. Tal vez por eso sus protestas no son masivas ni sus reclamos ruidosos. Tal vez por eso prefieren cubrir sus rostros a la hora de contar su historia y denunciar. Nosotros recién entramos al plan de personas viviendo con VIH que te da el Ministerio de Salud en Ecuador. Carlos y su esposa son portadores del VIH. Lo descubrieron hace años por casualidad, cuando ella tuvo que hacerse un examen porque estaba embarazada de su primer hijo. Nosotros conversando ya como pareja, de una manera muy en paz, si lo podríamos decir así, de saber si fuimos fiel o no fiel, llegamos a la conclusión de que dentro de nuestro tiempo de relación fuimos fieles ambos. Y llegamos a la conclusión de que detrás de nuestra historia como solteros podían existir muchos riesgos, ¿no? VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es, como muchos saben, el virus que causa el SIDA. Y aquí hay que decir que los médicos insisten en que hay que tener muy claro que vivir con VIH no es lo mismo que tener SIDA. El SIDA ya es la fase avanzada, cuando los síntomas se manifiestan con fuerza y la persona enferma. Pero que hoy un contagiado llegue a ese punto, el de enfermar y morir por culpa del SIDA, es algo que ya casi no se ve. Porque la dinámica de esta epidemia ha hecho que en este momento la epidemia es una enfermedad crónica, que ya nadie se muere de VIH. Ya no es mortal. Ya no es una enfermedad mortal. Pero esto ha hecho de que todos los adelantos es para mejorar la calidad de vida del paciente. Y la calidad de vida del paciente está muy relacionada a brindarle tratamientos antirretrovirales que tengan no solamente efectividad, sino que tengan un perfil de seguridad que haga que no se conviertan en tóxicos para el paciente. Las medicinas que se recetan a las personas que viven con VIH se llaman antirretrovirales. Los hay de varias marcas, los hay genéricos, los hay de buena calidad y los que no lo son tanto. Generalmente los pacientes no toman solo una medicina, sino que las combinan según el tratamiento que les receta el médico y según la carga viral que tengan, es decir, la cantidad de virus que haya en su cuerpo. Por ejemplo, cuando Carlos y su esposa fueron diagnosticados en el 2008, tuvieron complicaciones de salud y su carga viral subió. Les recetaron antirretrovirales y la mejoría fue casi inmediata. Y nos dimos cuenta que sí daba resultado el antirretroviral. Era la salvación. Era la salvación. Entonces... Se los entregaba el ministerio. El Ministerio de Salud. Puntual. Pero el tercer mes que ya fuimos, nos encontramos con la novedad de una cola inmensa, no sabíamos qué pasaba y ahí me enteré que ya no alcanzábamos medicina. Quienes viven con VIH tienen dos formas de adquirir la medicina. O la consiguen en una farmacia con sus propios recursos o la reciben a través del Estado, que la provee de forma gratuita. Los que quieren comprarla de forma privada se encuentran con que no es barata. De hecho, es carísima.
Los costos van entre $300 y $2.000 por frasco, así que son pocos los que pueden acceder a la compra directa. Queda entonces la posibilidad de pedirle al Estado, y ahí también hay dos vías: a través del Ministerio de Salud o por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso, cuando el Ministerio de Salud comenzó a atrasarse con la entrega de las medicinas, Carlos se propuso conseguir un trabajo para poder ser afiliado y conseguir los medicamentos a través del seguro. Hice unos cursos y me metí a trabajar en una empresa donde me afiliaron al seguro. ¿Mejoró la situación? El primer mes recibimos la medicina y acá fue peor que en el Ministerio de Salud. Al segundo mes fuimos y simplemente nos dijeron, no hay medicina. Lo que está contando no es reciente, ocurrió cuando recién fueron diagnosticados en el 2008. Sin embargo, Ahora mismo, en ese instante, ¿la situación ha mejorado o continúa igual? No, no ha mejorado. ¿Y qué le pasa a un paciente que no logra mantener en continuidad su tratamiento? O sea, que este mes toma medicinas, el próximo le cambian completamente el esquema. ¿Qué pasa con él? Cuando uno toma mala medicación o hay ausencia de medicación, un día sí, un día no, en deshoras de la medicación, comienzan a haber mutaciones en cada uno de los aminoácidos de ellos y hacen resistencia al tratamiento tomado. Estás creando un supervirus. Estás creando un diablo, estás creando un demonio, estás creando un virus súper resistente, que cada vez los medicamentos van a ser lastimosamente poco efectivos. y en este caso, en el de un virus resistente, el problema no es solo de quien está contagiado, sino de todos, porque ese portador puede contagiar a otros de un virus resistente y por ende difícil de manejar. Ahora, ¿realmente hay desabastecimiento de antirretrovirales en Ecuador? La respuesta no es un sí o un no tajante, sino un más o menos. Comencemos por el Seguro Social. A los afiliados en las farmacias se les dice de que no hay medicación. Si un paciente pregunta por cierto medicamento, quien maneja los tratamientos son los médicos de cada paciente, ¿no? En el caso de los antirretrovirales, lo que tú estás proponiendo no ha pasado. Diga, disculpe, una consulta nada más. De casualidad ya digo, va a pegar el virus. No ha llegado. Que me dieron hace 15 días que iba a haber. ¿Qué sabe? Y aludía que es para mi esposa la coca. Ese es el teléfono para llamar. Él me dice cuando se llame, muy amable. ¿Y este constante cuándo va a ser? No, caballero, no le podría indicar una fecha. Ya más de 15 días que no tiene. A veces para No están llegando. Ya, gracias. Pero en el caso de los antirretrovirales nunca se ha dicho no tenemos el medicamento. Los médicos, ¿no? han decidido en muchos casos variar el tratamiento, eso sí es cierto, en función de el juego de los stocks, ¿sí? Para asegurar que el paciente vaya a recibir su tratamiento de manera continua. Es decir, que si falta un medicamento, lo reemplazan por otro. El tratamiento se hace con una canasta de medicamentos que son más o menos 23 opciones, ¿no? 23 opciones. A Carlos le pasó eso. No hubo el medicamento que tomaba y se lo cambiaron por otro supuestamente similar. Que era una medicina, ¿cómo le puedo decir? Como los genéricos. Nos hizo daño, nos cayó un rash en la piel, que es como una especie de salpullido. Éramos alérgicos a alguna sustancia que tenía este ARV genérico. Y así estuvimos muchos compañeros. Y era horrible porque veíamos que se morían. O sea, vimos en carne propia cómo personas que por un salpullido o un rash en menos de un mes murieron. Probablemente la mala calidad de medicamentos puede hacer también de que el virus se haga resistente. Entonces, nosotros los médicos lo que luchamos, lo que peleamos, lo que exigimos, son medicamentos de calidad, que nos garantice que lo que los pacientes están tomando son medicamentos de calidad. Y eso es lo que tenemos dudas. ¿Por qué las dudas, doctor? Porque hemos tenido pacientes que fracasan, hemos tenido pacientes que no los toleran, hemos tenido pacientes que durante muchos años llevan un tratamiento y de repente le cambian la marca al medicamento
y comienza a volver a tener síntomas como que recién lo hubiera comenzado a tomar. Cada medicamento genérico que se venda o que circule en el país debe contar con los debidos estudios de bioequivalencia, es decir, estudios que avalen que el principio activo y que las cantidades de la sustancia en cada dosis son las mismas que las medicinas de marca. Solicitamos tanto al Seguro como al Ministerio de Salud esos estudios de bioequivalencia, pero al final nunca tuvimos acceso a ellos. El Ministerio asegura que la calidad de las medicinas que se entregan a los pacientes está garantizada. Si yo reemplazo este medicamento por otro esquema de tratamiento, va a tener la misma acción. Es decir, no se lo está perjudicando en ningún momento al paciente. El doctor Chong habla de sus pacientes, de los del Ministerio de Salud, pero indirectamente también incluye a los otros, a los del IES, porque desde principios de este año es el ministerio el que está abasteciendo de antirretrovirales al Seguro Social. A ver, realmente el Seguro Social es una entidad autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos son los encargados de hacer adquisición de los antirretrovirales. Pero en este momento, como el Seguro Social ha tenido este problema con los antirretrovirales, el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector, y porque realmente somos una república integral de salud, hemos procedido a ayudarlos y colaborar con la entrega de los tratamientos antirretrovirales. ¿Por qué se dan estos problemas relacionados con el stock, haber llegado a ese límite? Que no significa que no se ha dado el tratamiento correspondiente. Se da porque cada año tenemos un número, va aumentando el número de pacientes que tenemos. Yo no puedo decir cuántos voy a tener el próximo año, hago una estimación. ¿Qué sucedió? Que muchos de esos proveedores, Oxilfarm por ejemplo, no entregó los medicamentos, argumentando que la demanda había sido mayor. Nos prometieron en farmacia que el 14 de noviembre ya llegaba la medicina. Yo ilusionada ese día me levanté como si era niña, iba a ver los regalos en el árbol de Navidad, pero no, nunca llegó. Y luego nos dijeron que como les han fallado tanto, iban a tener una reunión para cambiar de proveedor. Entonces yo pienso que dado la circunstancia de cómo venía el proveedor fallando, no sé cómo ellos se organizan, ellos debían haber tenido ya un proveedor con un plan B. Rosa lleva 20 años contagiada con VIH y cuando la entrevistamos le quedaban pastillas para 3 días. Su inquietud de por qué si un proveedor falla simplemente no se cambia es válida, sobre todo porque el problema no solo afecta al IES, sino también al Ministerio de Salud. Tenemos en este momento un solo medicamento que el proveedor no ha cumplido con el tiempo de entrega. Sin embargo, no estamos desabastecidos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es que hasta que nos llegue realmente este medicamento, lo que hemos procedido a realizar es la entrega fraccionada de los medicamentos a los pacientes, pero los pacientes en ningún momento están desabastecidos de este medicamento que les estoy mencionando. O sea, en lugar de entregar para un mes, se le entrega para, no sé, 10 días, 5 días. Claro, se le puede entregar para una semana, 10 días, 5 días, como usted dice, pero siempre va a haber la continuidad del tratamiento. Nuevamente, ¿por qué si un proveedor falla simplemente no se lo cambia? La compra realmente de los medicamentos antirretrovirales se los realiza por medio de un fondo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos justamente el apoyo del Fondo Mundial. Al recibir nosotros el apoyo del Fondo Mundial, nosotros con ese presupuesto, nosotros tramitamos la adquisición de estos medicamentos por medio de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es la que hace el nexo con el proveedor para proporcionarnos a nosotros el medicamento. O sea, ¿ustedes directamente no pueden escoger tal proveedor o este de acá? ¿Tiene que ser a través de la OPS? Sí. No, nosotros no escogemos el proveedor. En otros países, España por ejemplo, la negociación se hace directamente de gobierno al laboratorio farmacéutico. De tal manera que desde el Ministerio se exige, entre comillas, a los laboratorios farmacéuticos que bajen el precio
para poder negociarlo. Doctora, y en el transcurso del año, digamos, en el semestre, en el año, ¿hay algún momento en que ustedes tengan que, no sé, interrumpir la entrega de los medicamentos a las personas afectadas o alguna cosa de estas, o el flujo de entrega y de provisión es constante? Eso no ha pasado nunca. Yo llevo viendo pacientes desde el año 84 y jamás ha habido una rotura de stock de fármacos antirretrovirales. Es algo que se programa desde el principio y todas las comunidades autónomas tienen su presupuesto ya determinado para los fármacos antirretrovirales. Es un problema de salud pública. El VIH es un problema de salud pública, por lo tanto, nunca se queda sin fármacos. Le contamos esto que nos dice la doctora a Rosa, quien no entiende por qué, si hay países que lo consiguen, el suyo lo obliga a seguir esperando. Estoy cogiendo una pastilla, son 2 pastillas por día, y veo que el frasquito va quedando vacío. Me llena de angustia. Y llamo, pero no hay respuesta. Yo sí suelo ser como muy... a veces pesimista, aunque no quiera hacerlo. Pero cuando me empecé a ver que esto no era una cuestión de atraso del proveedor, yo sí me imagino en un hospital con un suero, con manchas y agonizante. O sea, alguien que no tenga la enfermedad va a decir, esa mujer es dramática. Pero es que no, es que eso se siente porque estoy bien, quiero seguir con salud, tengo una familia que mantener, que proteger. Y ante la ausencia del medicamento, eso la verdad es que se vuelve como un sueño. Pero todos los años pasa lo mismo, todos los años. Vienen y nos dicen, estamos abastecidos totalmente, pero se abastece de una cierta medicina y no de todas. Entonces hay una y no hay otras. Ricardo Herrera dirige la Fundación Yunta, que, entre otras cosas, se dedica a trabajar con personas que viven con VIH. Él nos ayudó a encontrar a las personas infectadas que ustedes han visto en este reportaje, lo cual no fue fácil. No es que no haya casos, es que casi nadie quiere hablar públicamente del problema. Son de las voces de que se deciden a hablar con nosotros. Lamentablemente no todos tienen la voz, ¿no es cierto?, por el miedo todavía, ¿no? Ellos vienen y hablan con nosotros, pero no son todos. Somos de 5.000 en el Hospital de Infectología. Con que 2 o 5 o 10 personas me denuncien, ya está pasando algo grave en el hospital. En Ecuador, oficialmente hay cerca de 40.000 personas viviendo con VIH, aunque es factible que esas cifras oficiales no reflejen de manera fiel la realidad. Porque hay su registro. Pacientes a nivel privado no son tan tomados en el espacio del ministerio. Hay un cálculo de 3 a 4 pacientes. Eso es un cálculo un poco más reducido que por cada paciente diagnosticado. Es decir, que esa cifra de 40.000 infectados debería multiplicarse por 3 o 4 para tener un cálculo más real. Asimismo, oficialmente, no hay desabastecimiento de antirretrovirales en Ecuador, aunque podría ser que existan más casos como el de Rosa o Carlos, y que también esas versiones reflejen una parte de la verdad. Separadas por 972 kilómetros del Ecuador continental, las Islas Galápagos son un patrimonio de la humanidad en el cual convergen serios problemas. Hay carencia de servicios básicos, escasa inversión pública en salud y educación. De acuerdo a los pobladores, la inconformidad por las regulaciones de la Ley de Régimen Especial aprobada en 2015 hacen de esta provincia un lugar donde la amenaza no solo es el calentamiento global. Demora en la concreción de obras básicas y la falta de cupos para la importación de vehículos son algunas de las denuncias de quienes dicen sentirse perjudicados. A continuación, una mirada a los problemas del archipiélago de Galápagos.
es sin lugar a dudas el destino turístico por excelencia de Ecuador. El archipiélago de Galápagos es un conjunto de islas en medio del Océano Pacífico que posee una de las reservas de vida más importantes del planeta. Recorrerlos se asemeja a explorar un mundo distinto. Un inmenso zoológico donde es posible observar a la naturaleza en estado puro. Paisajes que impresionan y especies únicas. Galápagos es un ejemplo de conservación en el que aún es posible certificar que lo apreciado por el naturalista inglés Charles Darwin hace casi 200 años estaría intacto en más de un 90%. Mantenerlo así es el reto de autoridades, habitantes y visitantes. Un desafío que, aunque se ha intentado conseguir a través de políticas públicas, generadas sobre todo a partir de 2008 con la nueva Constitución ecuatoriana, va ocasionando cambios, conflictos y dudas aún sin resolver. La Constitución de 2008 estableció la creación de un régimen especial para Galápagos, lo que significa una administración directa del Estado bajo un gobierno especial. Una institución que tiene a su cargo la planificación, el manejo de los recursos y la organización de las actividades que se realizan en la provincia con la intención de garantizar la conservación de este patrimonio de la humanidad. Alfredo Ortiz fue asambleísta por Galápagos y además estuvo en representación de su provincia hace 11 años en aquella constituyente que reformó la vida en las islas. Para Ortiz, la Carta Magna de 2008 iba a conseguir grandes logros en temas de derechos para los galapagueños, pero finalmente les dejó complicaciones y entre tantas, cita algunas. Todos los transportes tienen problemas, transporte público, transporte de carga, transporte privado, todo es un caos porque no hay una regulación ni una planificación que jamás el Consejo de Gobierno la ha realizado. Aquí hay problemas en el turismo, problemas con el tema de las patentes que ya fenecen, hay problemas con la pesca vivencial, que es un serio problema. Esa pobre gente los sacaron del mar, de la pesca y los llevaron a hacer turismo. Y llevan más de 10 años y todavía no logran hacer turismo bien porque las reglas no están bien dictadas, las normas no están bien dadas y no les solucionan sus problemas. Esa gente ya está queriendo volver a regresar a pescar porque no encuentra solución en el turismo. El problema fundamental, dice Ortiz, está en la ley especial para Galápagos que se aprobó en 2015 y que es la que actualmente rige como mecanismo para quienes viven en las islas. Aquí se aprobaron normativas como la de establecer tarifas para el transporte aéreo de residentes con descuentos de al menos el 50%. También se especifica que los habitantes de Galápagos estarán obligados a aprobar un curso sobre conservación de recursos naturales, protección ambiental y desarrollo sustentable. Pero en palabras de Ortiz, la ley también limita la vida de los galapagueños. Es consciente de que la conservación es clave y restringirse a importar o a consumir algunos productos que en cualquier otro lugar del Ecuador son comunes, está bien. Pero habla de reformas urgentes. El régimen sancionatorio, que es pésimo de la ley, eso hay que cambiarlo totalmente porque no se puede creer que a un ciudadano lo vas a educar a punta de sanciones, pero tremendas que no las logra ni siquiera pagar con todos los años de vida que trabaje. El régimen de derechos laborales, de derechos salariales, tiene que ser reformado en esa ley y las compensaciones que tiene que poner la ley para el ser humano que aquí ha hecho patria y que ha vivido toda una vida. Algunas de las compensaciones que establece la ley es la del beneficio de un sueldo, que en promedio es entre 50 y 80% más alto que el del habitante del Ecuador continental, lo que convierte a este lugar en un sitio atractivo para la migración. Pero hay que señalar que el costo de vida en Galápagos es 80% más alto que en cualquier otra provincia del país. Ortiz, quien también fue alcalde del cantón Puerto Ayora de la isla Santa Cruz, sigue siendo crítico y habla de negociaciones que se hicieron justo antes de aprobar la ley. Porque en mi periodo dejamos aprobada una ley con consenso, una ley con 83 votos que fue votada en la Asamblea. Hoy, en cambio, la nueva ley, la que pusieron y que generó aquí reclamos y huelgas y paros y todo esto, fue una ley que la sacaron entre gallos y medianoche en la nueva Asamblea cuando ya entraron los actuales asambleístas, los anteriores, asambleístas. Y esa ley generó una serie de problemas porque más se buscó favorecer a la parte de la conservación y se perjudicó totalmente a la parte del ser humano, cuando la ley debería ser equilibrada y buscar el buen vivir de las dos partes, ¿no?
que haya un equilibrio entre la conservación y el ser humano. Entonces todo lo dieron para un lado y prácticamente aplastaron a la población y conculcaron cantidad de derechos que hoy estamos viviendo estas realidades. En 2015, pobladores de islas como San Cristóbal y Santa Cruz realizaron varias marchas de protesta gritando consignas en contra de la ley que fue aprobada en la Asamblea con 88 votos oficialistas. Imponer con la fuerza derechos. Los reclamos estaban ligados a las reformas laborales que afectan a las remuneraciones de los funcionarios públicos de Galápagos y el hecho de que los puestos de trabajo en las islas dejaran de ser exclusivos para los residentes. Además, se consideraba que a través de esta nueva ley se le ha concedido al gobierno central la potestad de alterar el Parque Nacional Galápagos, desde su estructura hasta su manejo, sin restricciones. Muchos pobladores de Galápagos insisten en que su descontento no responde a un tema puntual, sino al deterioro de la calidad de vida. Por ejemplo, un pollo te cuesta 12, 15 dólares. Fanny Uribe fue asambleísta entre 2013 y 2017. Ella estuvo exactamente en el periodo que la Asamblea aprobó la Ley de Régimen Especial de Galápagos y confirma lo que explicaba Ortiz. La modificación que se hizo, a la que catalogó como inconstitucional y que no representó los verdaderos intereses de la población. ¿La modificaron? Sí, totalmente. Era una nueva ley. La que había sido aprobada en primera instancia era como otra. Una reforma, la segunda tenía que seguir el mismo camino y la hicieron una nueva ley, definitivamente. Entonces, por eso nosotros, un grupo ciudadano de aquí de Santa Cruz, con nosotros como asambleístas, presentamos una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional porque había vicios de violar todo precepto constitucional. Entonces, eso fue aceptado en el 2016 a trámite. Entonces, la ley de Galápagos que ahora están tratando como una reforma, la están haciendo de gana porque efectivamente nosotros, la ciudadanía, lo que queremos es una nueva ley. Uribe hace serios cuestionamientos a la ley. Algunos están relacionados a la migración masiva por efecto de lo atractivo en sueldos, que como ya dijimos, son superiores en relación con el Ecuador continental. Lo que le quita espacio al isleño, dice, que debe tener prioridad al ser contratado y que de acuerdo a ella no está pasando. El modelo turístico también debe ser revisado. La inversión extranjera se está llevando a los visitantes a disfrutar de los atractivos, pero sin beneficios a los negocios locales, y va más allá. Problemas que tenemos de salud, los problemas que tenemos de educación, los problemas que tenemos en el sector de carga desde el continente hacia acá, que es el más caro del mundo, en el problema que tenemos con el sector transporte, el sector agrícola, todos los sectores. Por ejemplo, en temas de productivos. salud, ¿qué problemas tienen? Por ejemplo, tenemos este hospital que tenemos aquí. Es un hospital como una casa de salud. Una casa de salud. No hay médicos especialistas. Cuando nosotros nos enfermamos tenemos que salir a la parte continental. Aquí en Santa Cruz vivimos aproximadamente más de 25,000 personas. En temas de ley, ya en la Asamblea se plantean discusiones que surgen precisamente del mismo Consejo de Gobierno. La gente sale, los niños salen con sus bicicletas, puedes caminar en paz. Norman Wright es el actual presidente y asegura que se han conformado mesas de diálogo con habitantes y representantes de los distintos sectores. La verdadera discusión camina en torno a la economía que se genera a través del turismo. Casi toda la actividad turística se realiza en áreas protegidas que necesitan de extrema conservación. Por lo tanto, la forma en que nosotros establezcamos un acuerdo, y este es mi llamado, que construyamos un acuerdo ambiental, social y económico para Galápagos, en donde realmente podamos tener y entender el futuro que nos espera con las amenazas de un aumento descontrolado del turismo y también los problemas de cambio climático, cómo cuidar esa reserva marina, tomando en cuenta lo que acabo de decir. Galápagos tiene limitaciones muy importantes de materia energética, de acceso a agua. Servicios básicos. Servicios básicos y todo eso dentro de un área natural protegida. Por lo tanto, la forma como desarrollemos nuestra vida, la forma como en Galápagos construyamos nuestras casas y cómo hagamos todo tipo de actividad es crucial para que podamos seguir teniendo el patrimonio que tenemos. Uno de los problemas más graves que atraviesan las islas están ligados a la migración y directamente
a las personas que se quedan en estado irregular. El presidente del Consejo de Gobierno especifica que hay que entender las categorías migratorias que existen en Galápagos y que son las que permiten regulaciones como si se tratara incluso de otro país. Tenemos el residente permanente, tenemos el residente temporal. El residente permanente es aquel que tiene el derecho a tener esa categoría por la historia de su permanencia en Galápagos previo al año 1998. Ese es un punto muy importante. Y obviamente es un derecho que se adquiere también por razón de sangre, ¿no? Hereditario, hasta los hijos de menores de 18 años o por contraer nupcias con un residente permanente, y para lo cual debe permanecer por lo menos 10 años casado antes de acceder a esa opción. Ahora, el residente temporal, en cambio, va con un contrato de trabajo a realizar un trabajo temporal que puede ser hasta de 5 años en las islas, en los cuales puede tener una relación de dependencia cumpliendo con algunos requisitos, entre esos que no haya una mano de obra local que pueda suplir también ese espacio. Es un habitante de Galápagos, un residente Claro, permanente. sí, lo que antes se conocía como colonos, ahora desde la ley del 98 la categoría cambió a residente permanente. La otra categoría es la de transeúnte. Cuando uno viene a Galápagos o va a Galápagos a realizar una actividad determinada por corto tiempo. Es decir, por ejemplo, alguien es un abogado o un funcionario público, es enviado por la institución o por el cliente a defender unos intereses o a trabajar en un tema determinado, para ejercer su trabajo legalmente tiene que sacar este régimen de transeúnte. Y los turistas, que también tienen su propia regulación. Bajo esos parámetros, dice el funcionario, que se hacen constantemente operativos de control y que las políticas implementadas en los últimos 20 años han sido claves para mitigar el crecimiento poblacional, que pasó de alrededor de 9.000 personas en 1978 a 30.000 en el último censo nacional que se hizo en 2010. Si no hubiera existido una decisión del Estado ecuatoriano, porque hay varios gobiernos que han pasado durante todo este tiempo, de controlar y de ir equilibrando, y sobre todo desde el año 98 con fuerza, el sistema migratorio, posiblemente nuestra población estaría disparada mucho más. Pero gracias a que ha habido ese control se ha mantenido algún nivel de equilibrio. Lo que ha aumentado de manera importante es la presencia de turistas. El año pasado cerramos en cerca de 277.000 turistas y movimos 300.000 personas entre islas. Entonces, es como que hay una población básica, ¿no es cierto?, que está nuestros 30.000 habitantes, y una población flotante que supera muchas veces más el número de la población estable de Galápagos. Norman Wright reconoce que hay descontento, pero afirma que se sigue dialogando para llegar a consensos que permitan mejores días a todos, a inversionistas, a pobladores y visitantes. Apuntar a lo social es un desafío en un ecosistema tan frágil, donde la inversión en servicios básicos sigue siendo prioritaria. Se siente ahora mucho más el hueco, la brecha que existe en materia de salud, por ejemplo, en materia de acceso a agua potable. Entonces, sí hay una sensación de abandono. Una sensación de abandono donde la población, y yo creo que tiene razón, siente y solicita que está bien que se siga invirtiendo en la naturaleza, pero que también que se invierte en el ser humano. Y es lo que nosotros decimos, invertir en el ser humano en Galápagos es invertir en la conservación. Pero, ¿cómo se invierten los recursos en uno de los destinos más visitados de Ecuador y que anualmente recibe miles de personas? Hasta antes de 1998, cuando se aprobó la ley especial para la provincia de Galápagos, que por primera vez permitía acceder exclusivamente a sus recursos para obras, los fondos que se generaban aquí por las visitas de turistas iban a Quito, a la cuenta única del Tesoro Nacional. Menos del 30% regresaba al archipiélago para inversión pública. Lo restante era repartido en otras necesidades de Ecuador continental. La ley del 98 permitía que los recursos no ingresen a la cuenta del Estado y, al contrario, conseguía que sean administrados directamente por la dirección del Parque Nacional, a través de sus cuentas bancarias y su presupuesto. Pero en 2015 eso cambió. Con la nueva ley, los recursos provenientes del cobro de tributos por el ingreso y conservación de áreas naturales protegidas son depositados en forma inmediata en la cuenta única del Tesoro Nacional. Con ello, la autonomía de Galápagos y la concreción de obras urgentes se ha limitado a préstamos y donaciones, que finalmente en décadas no terminan de resolver los problemas de fondo.
Al regresar les contaremos qué sigue pendiente en islas como Santa Cruz y qué otros inconvenientes agobian a la población. Aves, iguanas, lagartijas y hasta tortugas mueren atropelladas en Galápagos casi a diario. De acuerdo a monitoreos realizados por la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional. En Galápagos el crecimiento del parque automotor se ha convertido en un efecto colateral, sobre todo en temas de conservación. El informe de estas instituciones resalta cifras que dicen que al menos 9.000 aves han muerto en un año al ser arrolladas o golpeadas por vehículos. Y es que estos pasaron de ser 30 en los años 80 a 1.200 en 2016. La cantidad de carros sigue en aumento con la llegada de autos eléctricos e híbridos en los últimos 2 años. En 2017, según el informe de rendición de cuentas del Consejo de Gobierno de Galápagos, publicado en febrero de 2018, se emitió 207 aprobaciones de ingreso de vehículos por reemplazo, destinados para el sector productivo. Además, se autorizó la entrada también por reemplazo de 64 de uso particular, más la incorporación de 110 carros eléctricos. El aumento de la demanda de combustibles contaminantes y materiales como repuestos que no se reciclan son efectos del ingreso de vehículos a las islas. Dentro de las repercusiones está la fragmentación del hábitat, contaminación del aire y contaminación por ruido. Buses, camionetas, autos, jeeps, motocicletas y transporte pesado son los tipos de vehículos que circulan en Galápagos. Y ante esto, ¿cuál es la realidad actual del parque automotor en las islas? Es precisamente información que se trata de obtener mediante un censo vehicular que inició hace casi un mes. La Agencia Nacional de Tránsito y el Consejo de Gobierno de Galápagos llevan a cabo esta iniciativa en conjunto con los GAT municipales de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. Conocer la situación del transporte comercial y privado servirá para levantar una línea base actualizada del número y tipo de vehículos que se encuentran en el archipiélago. Una medida que ha generado críticas desde una parte del sector de la transportación en Santa Cruz. Desde aquí, la Unión de Transportistas, como se hacen llamar, a través de su asesor jurídico dicen no oponerse al censo, pero desconfían de la forma en la que se hace, así como las razones específicas. En nuestro análisis, lo que les hemos dicho es de que hubiese sido óptimo que el Consejo de Gobierno, a través de su facultad normativa, contenida en la Ley Orgánica de Régimen Especial, haya emitido o decretado una resolución o bien creado una ordenanza provincial con la cual se haya determinado qué es lo que el censo iba a realizar. Falta de transparencia, así como de un manejo inadecuado de la realidad vehicular, han sido los problemas históricos que estos transportistas denuncian. El problema no es el censo, afirman, porque al ser una isla, si hubiera habido el control adecuado, no tendrían que llegar a este punto. Sobre todo cuando se han sometido a moratorias que prohíben el ingreso de nuevos automotores. Sin embargo, hay situaciones preocupantes y que por aquí todos conocen sobre este crecimiento descontrolado de vehículos. Es de que hubo una moratoria en el 2012 que frenaba el ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos y pensamos que es por ese motivo que la gente se vio en la necesidad de ingresar vehículos a la provincia de Galápagos al margen de esa moratoria. Irregularmente se ingresaban vehículos. Irregularmente. Eso está comprobado. Lo caótico de esto está comprobado. Es decir, tenemos un sinnúmero de casos en la provincia de Galápagos de vehículos que han ingresado de forma anómala, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente han cumplido con la normativa vigente. Lo caótico de esto es que la autoridad de control, que es el Consejo de Gobierno, tiene esa facultad en la ley de controlar y emitir las directrices
de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos no ha sido capaz, lamentablemente, de ejercer ese control y por lo tanto esta situación ahora presenta un problema de difícil manejo, de difícil solución. Ahora, El abogado Saá dice que más allá del número de vehículos que existen, la situación en la transportación se complica porque hay carros que ingresaron a las islas como parte de un cupo de alguna actividad privada y terminaron operando ilegalmente en servicio de transporte a pasajeros. Y esto preocupa, sobre todo en el sector turismo. el Consejo de Gobierno ha emitido permisos, ha otorgado permisos a agricultores, por ejemplo, para que potencien su actividad productiva, para que transporten sus productos hacia Puerto Ayora desde su finca. Pero ahora mismo esos vehículos que ingresaron para la actividad productiva agrícola no están realizando esa actividad. ¿Y qué actividad Sino que ahora realizan una actividad de transporte público. Son taxis. Son taxis. La Unión de Transportistas de Santa Cruz hace señalamientos sobre la asignación de cupos a cooperativas que ya habían sido favorecidas en plazo no contemplados dentro de la ley. Y otras a las que se permitió ingresar vehículos durante la moratoria que precisamente no daba paso al incremento de cupos para poder importar nuevos vehículos a las islas. Hay otra resolución, sí, bastante preocupante. Precisamente en ese tema puntual, Guido Gil, como transportista, habla de vulneración de derechos. Y con documentos menciona resoluciones que señalan la asignación de cupos de asientos a ciertas compañías que sí conocieron anticipadamente de esta información y que realizaron la gestión para salir favorecidas. Estas son serias contradicciones a la ley, dice el entrevistado. Y te demuestro yo que el Consejo de Gobierno, exactamente el 11 de mayo del 2017, surge un movimiento de asignación de asientos con un bus que viene desde la isla Isabela a Santa Cruz, a hacer una competencia desleal. Entonces, cuando aquí existen vehículos dentro de la provincia, porque la resolución, no tenemos que ver solo la parte que va a beneficiar a ciertas personas que quieren beneficiarse de esta resolución. En la parte final dice el incremento de cupos o constitución jurídica de vehículos ya existentes en la provincia, como no podía ser de otra manera, porque hermano, aquí lo que propendemos es que no incremente más vehículos, sino que ordenar, dar los servicios que requiere nuestra sociedad con los vehículos que están dentro de la provincia. ¿Y qué significa asignar más asientos a una cooperativa? Ingresar más vehículos para acá, inobservando el reglamento de vehículos y la ley de régimen especial para la provincia de Galápagos. Si la población crece, ¿no es necesario aumentar también esta capacidad de servicios? Claro, para eso son los censos vehiculares que realiza este ente. Por ejemplo, la ANT en el 2018 ya hizo un censo vehicular acá en la provincia. Eso también es nuestra preocupación. Si ya hubo un censo vehicular en el 2018, de aquí es que tiene que trabajarse si está acorde el parque automotor versus al crecimiento poblacional. El presidente del Consejo de Gobierno cree que se han malinterpretado las cosas y explica los alcances del censo. Para que se entienda claramente que el censo no es un mecanismo que te da un derecho de formalización y legalización de tu actividad. Lo que es un inventario que nos permite saber a nosotros cuál es el estado del parque automotor, llámese vehículo para transporte comercial, para transporte turístico, uso comercial mixto, o sea, ese es un campo, y el otro es aquellos que están siendo utilizados para uso particular de las personas. Ahí puede haber vehículos también como carros o motocicletas, unos a gasolina, a diésel, o otros también eléctricos. Pero lo que nosotros necesitamos es establecer una idea clara de cuál es el estado efectivamente de eso. Y de esa manera poder tener políticas de acción para la regularización de los temas de movilidad. La Mesa de Seguridad del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que conformaron en julio de este año fue el espacio que abrieron para socializar todo lo referente a estos temas. La finalidad ha sido abordar las problemáticas que enfrentan con la intención de que en el corto y mediano plazo se puedan generar las acciones estratégicas para intentar resolverlas. Pero reconoce que en temas de control se ha fallado y que probablemente han existido irregularidades. Históricamente ha habido zonas grises en el sistema. Sí, a veces inclusive a nivel de motocicletas hay gente que las ha ingresado metidas en lavadoras y electrodomésticos, piezas y las han armado allá.
Hay gente que señala, o sea, yo no tengo las pruebas de eso, pero como digo yo, dentro de los mitos urbanos hay un montón de historias y inclusive señalan que a veces la carga en medio de a la salida del puerto se acercan otras embarcaciones, las trepan a los barcos. O sea, hay un montón de cuentos alrededor del tema. Sobre lo concreto es que nosotros, con el mecanismo del censo, con la información que tenemos y haciendo intervención de control, para nosotros queremos ya ir generando un proceso que cierre de una vez por todas este tema. Pero la duda actual en Galápagos gira alrededor de si el censo pondrá un alto al ingreso de nuevos vehículos. Ese es un tema que está bajo discusión también con el sector transporte y para el cual hemos... Norman Wright dice que eso hay que empezar a definirlo. Y por lo pronto solo habla de sanciones. Bueno, obviamente, si nosotros establecemos ya el número de vehículos que hay, tenemos que empezar a tomar decisiones, ¿no? Tenemos que verificar con la ciudadanía cuál es el estado de los vehículos que existen, ir hacia procesos de formalización si es el caso, sobre todo en la parte particular. Y el tratamiento del problema del transporte comercial es otro. Y esto hay que separarlo. A veces parece que han querido confundir para generar polémica, no. Pero una cosa es el transporte comercial, el servicio público de transporte, y otra cosa es el transporte particular. ¿Qué pasa con alguien que ingresa, por ejemplo, una camioneta en lo particular o para trabajar dentro de su, no sé, de su finca y usarla en temas agrícolas? Y cambiarlo el uso a eso es ilegal. Y si nosotros verificamos eso va a haber una sanción. Sobre las acusaciones y señalamientos de algunos transportistas en Santa Cruz, menciona que la Agencia de Tránsito, a través de la representación provincial, estableció un estudio de demanda en la transportación dentro de las islas y a través de eso la posible administración de nuevos cupos. Son temas que aún se están debatiendo con los involucrados. Por ahora van a buscar regular y sancionar a quienes estén operando de forma indebida. Lo que ellos piden es de que actuemos verificando efectivamente quienes han hecho un cambio de uso, ¿no es cierto?, del vehículo hacia la actividad comercial. Este es un primer tema y en eso vamos a trabajar. Hay condiciones irregulares de funcionamiento de algunas de estas operaciones. Por el ejemplo que usted dio, traje un vehículo para trabajar en la agricultura y de repente lo cambio de calor y ahora está funcionando en otro sector. Muy bien, sobre eso nosotros vamos a actuar. Toda la población de Galápagos ocupa solamente el 3% del espacio territorial. El 97% es reserva protegida administrada por el Parque Nacional. Y ese por ahora es el límite de ocupación en este paradisíaco lugar que tiene a la gente habitando solo en 4 islas de este archipiélago. Las zonas pobladas no pueden seguir creciendo. Y de no hacerse un control adecuado y urgente podría generarse una grave presión sobre los frágiles ecosistemas de las Galápagos. De acuerdo con estadísticas oficiales, la cantidad de visitantes a las islas aumentó alrededor del 40% entre 2007 y 2016, es decir, de 161.000 a 225.000 personas. En 2018 se calcula que llegaron de visita más de 300.000 turistas. Los expertos dicen que el turismo está aumentando con tanta rapidez porque la construcción de hoteles y servicios como el transporte se disparó durante la última década. Un estudio de 2007 de la Fundación Charles Darwin informó que había 65 hoteles en las islas en 2006. Para 2017 la cifra había llegado a 317, según el Observatorio de Turismo de Galápagos. Además, siguen llegando personas por trabajo que se quedan a vivir temporalmente. Y este aumento en la población también es una amenaza, sobre todo por los limitados recursos y servicios básicos. Desde hace 6 años en Santa Cruz, la isla más poblada y la que más visitantes recibe, se espera con ansias un plan maestro de agua potable y alcantarillado. Una obra que se construye en medio de críticas y el clamor ciudadano. Me siento perjudicada porque no me da solución. ¿Y el agua cómo está? El agua cae poco, tengo que comprar el agua al cuerpo de bomberos. ¿Tanqueros? 2 veces tanqueros. ¿Cuánto le cuesta eso? $10 cada tanquero. ¿Cuánto compra a la semana? 2 tanqueros. Una población más grande requiere más infraestructura. Eso se traduce en mayor demanda de servicios y, por supuesto, de necesidades básicas insatisfechas.
El último censo en Ecuador habla de 25.100 personas habitando las islas, un crecimiento de un 60% entre 1999 a 2005. Al ser un destino anhelado, este archipiélago necesita un plan a largo plazo que garantice un futuro ordenado para quienes aquí viven y también para quienes visitan las zonas pobladas, que por ahora, en el caso de Santa Cruz, no tiene un adecuado abastecimiento de algo tan básico como agua potable. ¿Usted cree que esto va a servir? Proyectos tan similares a los de Ecuador continental que no se libran de irregularidades. Lastimosamente, esta obra que firmaron, este convenio o este contrato que se firmó en el 2013, en el 1 de marzo, tenía una duración por 544 días. En este caso sería por 18 meses. Los 18 meses ahora se han extendido aproximadamente a 6 años ya en la obra. Imagínense, 18 millones, hoy la obra está pasando de los 30 millones de dólares. La concejal Castillo señala muchas más inconformidades que dice haberlas expuesto en el Consejo Municipal. Por ejemplo, mire el tubo que están hoy en día colocando dentro de las conexiones del agua. Materiales de poca calidad y cálculos técnicos inadecuados son varias de las observaciones que hace. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz reconoce de las demoras que no corresponden a su administración y habla de fechas para que finalmente se le cumpla a la población. Obviamente los servicios básicos son incipientes, no tenemos agua potable ni alcantarillado. Recibimos en esta administración un proyecto que cuesta 23 millones de dólares aproximadamente, o va a terminar costando, y está ejecutándose desde el 2013 y no hemos logrado terminar, y tenemos un crédito no reembolsable de la CAP de 8.500.000 dólares que no quisiéramos perderlos, y ese plazo termina el 22 de diciembre. Ojalá podamos extender unos 3 meses más el plazo para poder recibir esa obra. Es decir, el alcalde ve como principales amenazas el crecimiento poblacional. Dice que 6% anual aumenta la población. Por ello es urgente resolver temas como el agua y explica las razones del retraso. Nosotros encontramos cerca de un 70% de avances en agua potable y un 30% en alcantarillado. Ahora hemos logrado tener ya un 95% en el proyecto de agua potable y estamos avanzando en un 60% en lo que es alcantarillado. Todo Galápagos es zona de piedra rocosa y eso ha complicado al contratista para que pueda avanzar de manera rápida para que el proyecto se cumpla el plazo. Las islas encantadas con el paso de los años se van convirtiendo en islas de problemas. Este punto clave en el planeta es un lugar especial por sus valores naturales y por todo lo que aporta en lo científico y educativo, como ya lo consideró la UNESCO en 1978, que lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. Y debe ser preservado para garantizar la subsistencia de más de 20 especies que solo existen aquí y que no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. Un lugar del que se puede decir mucho y de todo lo que aporta para el mundo. Pero que hoy nos está alertando sobre la huella de la única especie que es capaz de alterar todo lo que está a su paso. Siempre hay más historias que contar y lo seguiremos haciendo en el estilo que usted ya conoce. A continuación, un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Yo tenía 13 años, yo era un chico que solo pensaba en qué sé yo, en una pelota, en juguetes, regalos, la familia. Y todo fue cuando llegué al colegio, un amigo me dijo, mira, hay algo que se llama H. Y yo, ¿pero qué es? Explícame. Me decía, no, te vas a sentir bien, que esto es bacán. Y yo, a ver, bueno, vamos a ver. Eso hace poner helada, primero hace poner como helada. Como ahorita estás helada. Ajá. Porque no consumes desde la mañana.
unos 10 años. ¿Qué edades tenía usted? De 23 años hasta hace como 8 meses atrás. ¿Qué hemos conseguido entonces hasta ahora? Tenemos Creepy, H y Plo. Tirada para atrás. ¿Cuál consumes tú? Yo esta. Plo. Tirada para atrás. Sí, eso es un pipo. Mejor el audio. El bebé muere, ¿por qué? Por lo mismo, no soportó el síndrome de abstinencia, murió de un paro respiratorio. O sea, es decir, en este embarazo tú estabas consumiendo. Sí. Cuando mi hija nació con el síndrome de abstinencia. 15 días. Ella le daba fiebre, mi hija lloraba, gritaba, convulsionaba. ¿Cómo pienso abordar la problemática? ¿Cómo pienso abordar la salud mental? Si en la Proforma 2020 tengo 0 de presupuesto para salud mental, no podemos resolverlo solos. Y si es que no hubiera, empezamos a cerrar servicios. Históricamente la industria textil ha sido motor de la economía, pero hoy ese motor está recaliente, con riesgo de fundirse. El problema del contrabando es que es una mafia y es muy difícil pararlo porque las personas que lo quieren parar están en peligro. Durante el último año varias empresas quebraron y más de 12,000 empleados han perdido sus puestos de trabajo. Yo aquí les puedo enseñar que nosotros tenemos en este momento una caída del 20% en las ventas del sector, 20% comparado con lo que fue el año 2018. Estos son más de 150 millones de dólares menos en facturación. Generan un efecto que obviamente complica la parte social porque son 12,000 empleos menos dentro de la industria. O sea, se ha destruido empleo, principalmente empleo pleno. O sea, el empleo formal. ¿Qué pasará en el 2020? Visión 360 busca respuestas. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante.